Vamos a esperar un minuto para que todo el mundo termine de conectarse y vamos a dar comienzo a la presentación. Espero que tengan un poquito de paciencia. Voy a empezar compartiendo mi presentación. ¿Me confirman que se pueda ver? Perfecto. Muy bien. Entonces, Taina, ¿me dan el ok para comenzar cuando consideren conveniente? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con el lanzamiento de nuestra guía del mercado laboral y de tendencias digamos, prácticas del mercado, ¿no? Como todos ustedes saben, o la mayoría de ustedes ya saben, nosotros anualmente emitimos este reporte luego de hacer una gran encuesta a nuestros candidatos, nuestras candidatas y las empresas que colaboran con nosotros, ¿no? La última vez que hicimos este reporte fue en marzo de este año, así que creo que han pasado muchas cosas desde marzo hasta hoy. Probablemente han sido uno de los 6 meses más movidos del mercado laboral en los últimos tiempos. Pero bueno, muchas gracias a todos los que están participando. Como ven en la pantalla, a través del código QR pueden bajar los respectivos reportes para Chile, Colombia y México. Luego vamos a volver a poner estos códigos QR más adelante, en caso de que no hagan a tiempo a bajarlos en este momento. Importante mencionar, la idea de hoy es hacer un pequeño brief de los temas que existen dentro de la guía, pero con mucho gusto podemos luego profundizar sobre alguno de estos temas. Entonces, siéntanse totalmente libres de contactarnos e indicarnos sobre qué temas les gustaría conversar, y con gusto podemos profundizar sobre estos temas que vamos a conversar. Pero bueno, para esta presentación me van a acompañar, me pasé, para esta presentación me van a acompañar Natalia y Ramiro. Para quienes no me conocen, yo soy Axel Dono, soy el Country Manager para Hayes en México, y quienes me acompañan, como les decía, es Natalia Patel, quien es la Country Manager para Hayes en Chile, y Ramiro Vado para Colombia. Entonces, los tres vamos a estar presentando los resultados sobre esta guía. Ahí tienen también nuestros contactos de LinkedIn para que podamos estar conectados. Un poco de información sobre esta guía, sobre esta edición. Hemos hecho, para llegar a estos resultados, hemos hecho una encuesta en más de 5.000 personas, aproximadamente fueron 2.500 empleadores quienes nos acompañaron, y aproximadamente unos 2.900 profesionales, en los dos casos a lo largo de Latinoamérica, ¿no? Con el fin de poder buscar resultados no solo de cada país en particular,
sino también de la región y poder compararlos y poder tener algunas diferencias, ¿no? Los temas principales que vamos a tocar, que tocamos en este estudio, básicamente son los planes de contratación que existen para el año 2021. Lo que estamos viendo en general sobre un consenso del mercado es que estamos esperando en un año 2021 con un comienzo de una reactivación de la economía, un comienzo probablemente de una reactivación lenta para el próximo año, la cual se va a ir acelerando en el segundo semestre. Entonces vamos a ver qué nos contaron las personas que respondieron esta encuesta respecto a su percepción sobre el año 2021, el impacto del trabajo remoto y las perspectivas futuras. Ya hablamos muchísimo del trabajo remoto. Creo que ya sabemos todos que es algo que se puede hacer, entonces no vamos a volver a tocar el tema de cómo conectarse a Zoom, creo que eso ya todos lo saben, pero creo que estamos hoy ya en otra fase, ¿no? Y es, bueno, ¿cuál va a ser el modelo sobre el que vamos a trabajar en el futuro? ¿No? Porque probablemente dentro de unos meses tengamos una vacuna, probablemente esta pandemia pase, ojalá más pronto que tarde, y tenemos que empezar ya a planear qué va a pasar y cómo vamos a trabajar con el futuro. Y también aquí hay un consenso de que probablemente vayamos a un modelo híbrido, ¿no? Que combine un poco el trabajo en casa versus el trabajo en las oficinas. También vamos a hablar un poco de las tendencias de compensación y beneficios, como la mayoría de ustedes podrán conocer en nuestras guías, pueden ver los cuadros salariales por posición y por industrias. Y por último también hablamos de un tema que es cada vez más importante en nuestras agendas, que es la equidad, diversidad e inclusión en el entorno laboral. Dentro de esta guía van a encontrar 3 editoriales que para mí están muy buenos, se los recomiendo para leer. Uno de ellos es con Generation. Generation es una ONG de McKinsey que básicamente se dedica a capacitar y colocar jóvenes en grupos minoritarios. Básicamente este editorial en conjunto con Generation se trata de equidad, diversidad e inclusión y cómo esto es necesario para poder construir un equipo motivado y de alto rendimiento. Tenemos otro editorial con Gabriela Herrera Gabriela Herrera es una psicóloga muy reconocida que trata temas de crisis, el manejo de crisis y el coaching de talentos. De hecho, nosotros es parte en México al menos, de nuestro programa de outplacement que ofrecemos para nuestras compañías. Y con Gabriela tocamos justamente este tema, ¿no? O sea, el tema del bienestar y salud mental y cómo también esto afecta al mundo del trabajo. Ustedes saben también que todos estos temas de bienestar y de salud mental han sido críticos durante este último tiempo y son temas que todos somos responsables de revisar, ¿no? Y por último también hay una editorial con Daniela Arranz que habla sobre otro negocio que tenemos desde Hays, que es el reclutamiento por volumen, en donde hablamos un poco de los centros de servicios compartidos y las ventajas que puede llegar a tener esto y los desafíos en cuanto al reclutamiento. Entonces creo que estos 3 editoriales, además de todos estos temas principales de tendencias, son súper recomendables. Entonces lo van a encontrar dentro de los reportes que pueden bajar. Y otra vez los invito a que si quieren que profundicemos sobre alguno de estos temas, con gusto lo revisemos, ¿no? Y por último, como última parte de esta introducción, quisiera agradecer a los colaboradores de Hays que han participado, ¿no? en esta edición del reporte, a John Samson, el jefe, que ha hecho, posible la coordinación para el lanzamiento de esta guía, Tatiana, que es nuestra gerente de recursos humanos para América Latina, Michael y Peter son las personas que manejan nuestro negocio de Hays Flex Solutions. Flex Solutions para nosotros es el reclutamiento temporal, ¿no? Que creo que también es un tema que cada vez se hace un poco más tendencia a nivel global y que también está un poco controvertido en algunos países por las malas prácticas que muchas compañías
tienen al respecto. Y por último, también agradecer a Daniela Ranz, que ya se las mencioné previamente, quien participa desde su óptica de Project Solutions, que también les comenté que es el reclutamiento de volumen. Pero bueno, finalizando la introducción, vamos a comenzar a comentarles un poco los resultados. Al final de la presentación va a haber un espacio para preguntas, entonces también si les van surgiendo preguntas interesantes o si todas las preguntas son interesantes, el webinar pasado hice el mismo comentario y luego mi esposa me regañó, porque dijo todas las preguntas son interesantes, no solo algunas. Pero bueno, a quienes le vayan surgiendo preguntas, por favor, las van poniendo dentro digamos, de la sección de comentarios y al final de la presentación las vamos a ir abordando para también hacer un poco la presentación un poco más dinámica. Pero bueno, le voy a dar la palabra a Ramiro Vado, como les comenté, el Country Manager para Hays en Colombia, y nos va a empezar a contar algunos de los principales resultados del estudio. Ramiro, pues... Muchas gracias, Axel. Buenos días a todos. Bueno, como parte de las enseñanzas y reflexiones que esta situación que a todos nos tocó atravesar y nos sigue tocando atravesar hace un par de meses, uno de los grandes aprendizajes que me llevo es la adaptación al cambio. Como verán, mi cámara no funciona como beneficio de muchos de ustedes. Ayer hicimos todos los tests correspondientes hasta últimas horas y todo funcionaba correctamente. Y hoy cuando vamos a hacer el test, la cámara no funciona y creo que es algo a lo cual todos nos hemos acostumbrado a lidiar y a trabajar, adaptarnos y a continuar evolucionando y siendo muy optimistas. Comentando sobre la situación económica, y como Axel mencionó hace unos minutos, me gustaría que por favor en el chat box puedan comentarnos en qué situación se encuentra su empresa actualmente y cuáles son los principales retos. A modo de resumen, es claro que el impacto de la pandemia en términos económicos ha sido muy importante, donde el 80% de las compañías ha manifestado que sus ventas han sido afectadas y siendo un 43% de ellas donde han manifestado que sus ventas han sido seriamente afectadas por la pandemia. Por otro lado, tenemos un 14% de las compañías a nivel Latinoamérica, las cuales presentan crecimientos o se mantienen exactamente igual. Realmente toda crisis es una oportunidad para reinventarnos, para trabajar colaborativamente, y hay sectores donde son el sector de tecnología, el sector de farma y ciencias de la salud, y el sector de la banca y servicios financieros, el cual venía presentando una transformación digital muy importante en los últimos años, los cuales esta situación de pandemia solamente ha acelerado los planes de inversión en Latinoamérica y por este motivo están creciendo. Adicionalmente, podemos manifestar un aumento en los despidos con respecto al indicador que teníamos en abril, a comienzos de esta situación, donde el 70% de las compañías estaba en una situación de espera y veremos cuánto tiempo va a durar esto, cuál va a ser el verdadero impacto. Y ya en agosto empezamos a ver que el 55% de las compañías comenzaron a realizar despidos, dada la situación económica. Pero no todo es negativo. Realmente, cuando preguntamos sobre cuándo creen que la recuperación llegará, más del 60% de las empresas creen que la recuperación va a estar dentro de un plazo de 12 meses, donde sin duda las compañías y los individuos, quienes forman a las compañías, vamos a salir más fuertes y más completos luego de todo este proceso. Axel, te agradezco si avanzas, así hablamos sobre las tendencias de contratación que tenemos actualmente por medio de esta situación.
Acá podemos ver que el 44% de las empresas en Latinoamérica están contratando actualmente. Esto se debe a que posiblemente el tipo de talento que se necesite para salir de esta crisis y para afrontar la nueva era del trabajo y la nueva era que tendremos a partir de esta disrupción puede que sea diferente. Entonces, hay muchas compañías que están teniendo planes de contratación. Principalmente las industrias que contratan son las mencionadas anteriormente, tanto farmacéutica, bancos y la industria de tecnología en general e e-commerce. Y acá hay un punto que llamó poderosamente mi atención y creo que es una muy buena alerta para todos los profesionales de recursos humanos y todos los líderes, que es que el 80% de los profesionales está abierto a cambiar de trabajo. En lo cual los planes de EVP, de Employee Value Proposition, desde las compañías, pensados en el desarrollo y la retención del talento, van a tomar una importancia mucho más grande de lo que tal vez era en el pasado. Y poder trabajar con planes atractivos y que agreguen valor a los profesionales va a ser fundamental para poder mantenerse competitivos, dado que también, y Axel lo estaba hablando con respecto a cómo veíamos las tendencias de salario en el mercado, un 30% de las compañías que respondieron a la encuesta en Latinoamérica van a estar dispuestas a pagar por encima de la media salarial de base que tengan para el cargo, con tal de atraer el mayor talento y el mejor talento para sus compañías. Entonces, estas combinaciones van a ser seguramente muy interesantes y seguiremos hablando y compartiendo información de cómo va evolucionando este tema en los próximos meses. Sin antes mencionar, y por último, sin dejar de mencionar un aumento que lo vemos significativo con respecto a las últimas encuestas, donde un tercio de los profesionales estaría abierto a trabajar de manera temporal. O sea, freelancer puede de cierta manera estar empujado por diferentes generaciones que cada vez más tienen un porcentaje significativo en el mundo laboral, pero es un dato importante de cómo el mercado en Latinoamérica está cambiando y seguirá cambiando. Por último, voy a estar conversando sobre el trabajo remoto, en lo cual hemos hablado mucho. Ax. Sí, un comentario rápido respecto uno de los, Ricardo Soto, uno de los participantes del webinar, creo que hace un comentario bastante interesante. Dice, mi empresa es del rubro automotriz, está en Perú, nosotros estamos actualmente recuperándonos mes a mes paulatinamente y lo medimos frente a enero-febrero, que fueron meses pre-COVID. El mayor reto es utilizar medios digitales y creo que también eso es un poco relacionado a lo que hablabas, ¿no? O sea, las tendencias de contrataciones también van dentro de las compañías, más allá del resultado que hayan tenido, muchas también a nuevas tecnologías y cada vez se va a pagar más por este tipo de profesionales, ¿no? Que no abundan en el mercado. Nosotros nos pasa cada vez que salimos a reclutar este tipo de profesionales que la experiencia concreta es más difícil de encontrar, ¿no? No sé cómo lo ves este tema. Totalmente de acuerdo con vos. Todo esto, el aumento de la digitalización y los nuevos canales, el cambio en la comunicación, que se ha sido más frecuente por la pandemia y por el trabajo remoto, ha provocado que más del 50% de las compañías que contestaron nuestra encuesta en Latinoamérica están invirtiendo actualmente en tecnología y en mejorar sus sistemas de comunicación. Y esto significa, por muchas razones, la industria tecnológica sigue estando en auge y perfiles que tengan
la capacidad de poder integrar sus conocimientos con las nuevas tecnologías y la digitalización van a ser muy buscados y muy apetecidos en el mercado en, en el presente y en el futuro, sin lugar a dudas. Un cambio significativo, acá hay otra parte más en la presentación, si quieres dar un clic más, es realmente cómo las compañías y cómo nos hemos adaptado muy rápido a esta nueva situación. Antes de la pandemia, solamente el 50% de las empresas ofrecía el trabajo remoto. Hoy, tal vez por una situación externa, principalmente, hemos sido motivados y el 93% de las compañías encuestadas están ofreciendo el trabajo remoto. Siendo esto muy valorado por los profesionales, dado que el 90% de los profesionales encuestados ha valorado positivamente la posibilidad de trabajar remotamente. Cuando hablaba anteriormente del EVP y de cuáles van a ser las estrategias para atraer y retener el mejor talento, creo que aquí los departamentos de recursos humanos van a tener que pensar fuera de la caja, porque ya la posibilidad de trabajar remotamente y principalmente creo a nivel personal que vamos a ir migrando hacia un modelo híbrido donde se van a combinar el mundo remoto y el mundo presencial, va a dejar de ser un diferencial. Va a ser un nice to, va a ser un must, va a ser algo que necesariamente las compañías, si se quieren mantener competitivas, si quieren atraer y retener el mejor talento, van a tener que ofrecerlo. Y creo que va a ser muy interesante desde el punto de vista del liderazgo de los gerentes y los directores a la hora de enfrentar, por un lado, los principales desafíos en términos de comunicación, en términos de mantener la motivación y la productividad, pero al mismo tiempo es una invitación a poder brindar mayor autonomía y mayor confianza a nuestros equipos de trabajo. Como ven en el último punto, la confianza está aumentando desde el del 48% a un 61%, donde los empleadores tienen una total o alta confianza en sus empleados en el trabajo remoto. Lo tal vez curioso dentro de este punto es la discrepancia que se tiene o la diferencia en la percepción, en la productividad que los empleados, que los profesionales manifiestan tener, donde el 44% se siente más productivo, versus la misma pregunta hacia los empleadores, donde solamente el 26% de ellos ha manifestado que la productividad de sus equipos ha aumentado. Esto me ha hecho pensar bastante y de modo personal puedo encontrar una explicación que tal vez es, y lo veo en nuestros equipos de trabajo, donde sin dudas se está haciendo más productivo, se está trabajando más horas, estamos trabajando más colaborativamente, siendo más creativos, pero los resultados todavía tardan en llegar. Entonces, tal vez creo que la diferencia está entre el esfuerzo que uno genera versus la productividad entendida solamente desde el resultado que esta trae aparejada. Probablemente este indicador va a ser interesante poder continuar viendo cómo evoluciona en los próximos meses para, para entender realmente si somos o no más productivos trabajando con este nuevo modelo remoto híbrido que la pandemia nos ha obligado, invitado y nos hemos adaptado de manera muy rápida hacia él. Y con esto le quiero pasar la Rami, palabra a Natalia. un comentario antes, que hay un par de preguntas interesantes. Una es si Ana María Rojas nos pregunta si se han presentado ajustes en los marcos legales de los países para hacer posible el trabajo remoto en condiciones gana-gana. Digamos que creo que es un punto súper importante, ¿no? O sea, creo que eso también es parte de lo que viene
O sea, donde la realidad, la respuesta concreta para la medida desde mi punto de vista es que todavía no tenemos nada concreto en cuanto a cambios legales, pero sí creemos que eso es lo que viene, ¿no? En donde la realidad es, hoy pasamos 100% a trabajar remotamente, pero por una necesidad casi que de urgencia, pero la verdad es que en el mundo futuro sí va a tener que estar regulado, ¿no? Por ejemplo, para los empleados, qué tipo de beneficios uno como compañía le tendría que dar para que pueda trabajar perfectamente en su casa, cuáles son las herramientas de trabajo. No sé, ¿qué piensas? 100% de acuerdo con respecto al marco regulatorio. Creo que es algo que a poco se viene avanzando y probablemente va a ser muy importante la colaboración del sector privado con el sector gubernamental para poder definir el marco correcto para esta nueva era del trabajo que vamos a tener de ahora en más. En términos de beneficios y de herramientas, creo que nuestra guía del 2020 es increíble, estamos hablando ya en el 2021 y cómo el tiempo ha pasado de manera muy rápida y al mismo tiempo uno tiene la sensación de que estos 6, 7 meses se han congelado en el tiempo. Pero dentro de los beneficios tal vez más valorados por los profesionales, encontramos un plan de medicina prepagada, encontramos bueno, la flexibilidad que se pueda dar. Y creo que el correcto mix entre el trabajo remoto, el trabajo en la oficina y la flexibilidad que se pueda brindar en términos de horarios y de autonomía va a ser fundamental para un muy buen equilibrio entre la vida personal y profesional y al mismo tiempo para la sensación de bienestar. Y ahí es donde voy a dejar a presentar a Natalia Patel, que es nuestra country manager de Chile, quien va a estar hablando sobre la importancia del bienestar en los equipos. Gracias, Ramiro. Buenos días a todos, o buenas tardes. Para empezar, me gustaría disculparme por mi acento, pues soy británica, hablando en castellano como una brasileña, pero espero que me entiendes bien. Bueno, la importancia de bienestar. Cada vez más los profesionales buscan empresas flexibles que permiten un equilibrio entre el trabajo y la vida privada. Y durante la pandemia, la salud y bienestar de los profesionales también fueron el centro de importantes debates. La crisis económica y sanitaria y el aislamiento social han aumentado mucho los retos, la incertidumbre y estrés en el trabajo. Esto es evidente en nuestra encuesta. El número de profesionales que evaluaron su bienestar como positivo o muy positivo se redujo del 79% al 58% durante la pandemia. El equilibrio entre la vida laboral y la vida privada también se redujo en un 17%, lo que puede estar relacionado con uno de los mayores desafíos para los profesionales durante el teletrabajo, es desconectarse después de su horario de trabajo. En nuestro editorial sobre el tema, Gabriela Herrera comentó cómo el bienestar es esencial para el compromiso, la motivación y la productividad de los empleados. Para responder al momento actual, el 38% de las empresas han hecho cambios en las políticas y beneficios para apoyar la salud mental y el bienestar de sus empleados. Por ejemplo, en Hayes, durante la pandemia, promovemos internamente talleres sobre cómo tratar la ansiedad y el estrés. Promovemos clases de gimnasia y dinámicas internas para fomentar hábitos saludables. Fomentamos la socialization o como happy hours virtuales y fortalecemos nuestra comunicación entre el liderazgo y los empleados.
Nati, hay un comentario súper bueno de Federico Brand que dice: en mi opinión, la productividad de los empleados está dado por su situación familiar y en especial la edad de sus hijos, ¿no? Que creo que también eso es algo que hemos visto muchísimo, digamos que hay, la verdad es que hay muchos, digamos que por su contexto familiar les puede ser más productivo o menos trabajar desde sus casas, ¿no? Donde se han visto esas guerras por el wifi dentro del hogar y a ver quién se acerca más al router para poder tener mejor señal para una videoconferencia. A mí me ha pasado pelear ahí con mi esposa para decir, bueno, ahora tú vete al cuarto porque yo tengo que una conferencia importante, pero creo que eso sí es algo súper importante y que condiciona un poco, digamos, ese equilibrio entre el trabajo y la vida privada que tú mencionabas, ¿no? Exacto. Claramente cada profesional tiene un reto de encontrar ese equilibrio entre su trabajo y las responsabilidades dentro de casa. Pero como que comentó Ramiro, es importante que entre una comunicación y gerenciando las expectaciones, podemos siempre tener muy explícito cuál es el propósito. Y cuando tenemos el compromiso, vamos a trabajar, independiente si pensamos antes o después, en el horario de comida o no. El compromiso es ligado juntos con el propósito, de por qué y así que vamos a hacer. Entonces hay aspectos de productividad por tecnología, la infraestructura que tenemos en casa o falta de tener, pero también todos los días muy claro por qué trabajamos y cuáles son los objetivos de la empresa y esa transparencia, la comunicación entre el equipo y su jefe o el equipo de management. Son varias variables, pero que creo que estamos haciendo, que las empresas están intentando hacer, es trabajar de una forma más transparente y sabemos que el aspecto de salud mental es clave, que estamos a 6, 7, 8 meses trabajando de esta forma y para sustentar, no sé más cuántos meses o tiempo, las personas somos los más importantes y destacando y intentando hacer todo para ayudar a cada individual. Muy bien. Una pregunta también súper interesante de Álvaro Morales, que dice: ¿alguna recomendación sobre el exceso de reuniones, la llamada reunionitis? ¿No? Porque creo que también el tema del Teams ha ayudado, o sea, ha facilitado mucho las reuniones, ha sido mucho más eficiente y creo que eso tiene su lado positivo, pero también cansa mucho, ¿no? No sé qué piensas sobre ese punto. Para mantener un engagement con el equipo y todo virtual, realmente necesita un nivel de creatividad bastante alto. Entonces, algo de una happy hour, juegos online, pero sí, cada vez encuentro empresas de gaming que está presentando soluciones para las empresas, pero la verdad que necesitamos ser bastante creativos para tener este equilibrio de trabajo y también fun con nuestros equipos. Muy bueno, sí, muy interesante. Sí, seguimos con el siguiente. Perfecto, gracias, Axel. Ok, aquí me gustaría presentar sobre equidad, diversidad e inclusión, EDI. En este número también abordamos el tema de equidad, la diversidad e inclusión en el lugar de trabajo, centrándonos principalmente en las cuestiones raciales. Durante este año también hemos visto movimientos de diversidad ganar fuerza en todo el mundo, como el Black Lives Matter. Sin embargo, vemos que todavía hay un camino importante que deben tomar las empresas, considerando que 1 de cada 3 empresas no tiene ninguna incentiva de diversidad e inclusión. El 57% de los profesionales declaran que rara vez o nunca han trabajado con personas de un grupo étnico
o racial minoritario. En nuestro estudio podemos observar otros datos alarmantes. Solo el 28% de los profesionales cree que los empleados de su empresa son los suficientemente diversos. Solo el 31% cree que el liderazgo está comprometido con la promoción de la diversidad e inclusión. Y solo el 33% cree que puedes expresar sus opiniones sin tener consecuencias negativas. Las empresas que tienen incentivos de EDI afirman que sus principales objetivos son aumentar la eficiencia del equipo a través de diversas habilidades y experiencias en 36% y colaborar positivamente a la sociedad en 34%. Nuestro editorial completo, Generation, también proporciona consejos sobre cómo implementar las incentivos de EDI de manera efectiva y pone a Itaú, uno de sus socios, como ejemplo. El banco, junto con Generation, ha aumentado la contratación de mestizos en un 5%, de profesionales negros en un 3% y de mujeres en un 6%. En un momento en que la propuesta de valor para el empleado es importante para que las empresas atraigan el talento ideal para su negocio, para navegar para este nuevo capítulo del mercado laboral, es esencial que las empresas evalúen sus políticas y incentivos de EDI. Ahora me gustaría pedir a ustedes compartir en nuestro poll, que está abierto live, sí o no. ¿Necesita su empresa apoyo para desarrollar iniciativas de diversidad e inclusión en la contratación? Entonces, si podría responder sí o no, yo agradezco. Quedamos más unos 20 segundos, si más alguien gustaría responder. Hay una pregunta aquí también súper interesante de Carlos López y que está un poco asociada no directamente con esto, más creo que con el tema anterior de salud mental y tiene que ver con, dice, la nueva realidad del trabajo en casa. ¿Qué recomiendas a las empresas para involucrar al entorno familiar como componente del nuevo entorno laboral, ¿no? Hay estrategias orientadas al entorno familiar del trabajador. Creo que es una pregunta o es un comentario bastante interesante. No he visto realmente hoy iniciativas para involucrar al entorno familiar, pero creo que vale la pena pensarlo un poco más. No sé si tú has visto algo Mira, la única... ¿Me escuchas? ¿No? Hablando con una directora de recursos humanos en Chile, me comentó que ha hecho un picnic en cual la familia en su propia casa, en una sala, con el vídeo en cual las familias estaban almorzando como picnic y juntando del equipos, ¿no? Bastante creativo
y una forma de la familia estar en una videoconferencia, a todos mirando y hablando y comentando, pero no he visto ningún otro ejemplo, Axel, de cómo las empresas están incorporando y haciendo que toda la familia está participando. Nosotros estamos acostumbrados, ¿no? De tener Día de los Niños, que tenemos, bueno, Navidad y las fechas, la Pascua, en cual nuevamente las empresas invitaron miembros de familia para hacer algo dentro de la oficina, pero realmente no he visto ningún otro ejemplo de este picnic. Pero creo que está buenísimo el ejemplo ese de los, digamos, de los picnic con las familias. Pero a ver, creo que Ramiro quizás tenga alguna idea interesante que tiene una familia, tiene dos hijas pequeñas. A ver Rami, cómo te ha ido con este tema y no sé qué ideas tienes al respecto. Gracias, Axel, Natalia, por los comentarios. Honestamente, no he visto, como lo manifiestas, estrategias puntuales de la mayoría de las compañías, pero creo que sí es algo que podemos trabajar como líderes y como gerentes, en términos de poder setear buenas expectativas con respecto a la disponibilidad horaria. Creo que el poder mostrar empatía en términos del liderazgo, en parte está en saber adaptarnos a la situación que el otro tiene, poder preguntar si la reunión en determinado horario es un buen horario para la otra persona o no, en términos de su entorno familiar. Porque sin duda todos estamos con muchos desafíos, con el colegio en casa o con la educación en casa, y al mismo tiempo trabajando tal vez más horas de lo que trabajábamos antes, dado que es difícil desconectarse al final. Creo que a veces ese seteo de expectativas, esa pregunta de si tal vez este horario en este día funciona, o mismo mostrar esa apertura, creo que puede ayudar al bienestar y a la productividad y al engage de las personas, y que de verdad se sientan más cómodos o cómodas trabajando y combinando la familia con el mundo profesional. Muy bueno, muy interesante esa perspectiva, Rami. Nati, creo que ya están los resultados de la encuesta, ¿no? Ya tenemos, sí. Y claramente las personas que respondieron, vamos a presentar un material un poquito más información para tener ideas de cómo empezar, de implementar o avanzar con el programa de EDI que ya existe en sus empresas. No sé si tenemos más preguntas aquí, Axel. Perdón, estaba en mute y estaba hablando. No tengo más preguntas. Tengo un comentario interesante también de Mauricio Durán, que dijo: nosotros tenemos talleres de cocinas, bingos, concursos de TikTok con las familias. Wow, me parece espectacular. Creo que puede ser súper divertido implementar este tipo de cosas. Creo que eso es algo súper interesante, digamos, ¿no? Y otro comentario aquí es algo que he visto como valor respecto a eso, es que los líderes siempre apuntan a la importancia en desconectarse al horario y valoran a sus equipos a que tengan espacio con ellos, ¿no? Creo que está en línea, este comentario de Luis Fernando está en línea con el de Ramiro, y que decía como que nosotros como líderes tenemos que tener empatía, ¿no? Porque no sabemos exactamente cuál es la situación exacta de la persona. Pero bueno, voy a avanzar a la última parte, que es el tema de nuestras recomendaciones, y por último, como les decía, va a haber un espacio
digamos, de algunas preguntas. Soy consciente del tiempo, más o menos nos quedan unos 15 minutos. Entonces, en cuanto a las principales recomendaciones, creo que la número 1 es desarrollar tu Employee Value Proposition para favorecer la recuperación del negocio. Lo que estamos viendo y la tendencia que hemos visto es que durante este año hubo ganadores y perdedores, ¿no? Hubo empresas en las que aumentaron sus negocios y empresas que se vieron muy perjudicadas por por la pandemia. El próximo año hay un consenso más estable de que va a haber una recuperación digamos, que va a ser un poco lenta, pero probablemente se acelere para el segundo semestre, como lo había mencionado anteriormente. Esto va a significar de que probablemente la demanda de talento va a incrementarse. No, creo que este año, al final del día, todos estábamos un poco blindados por la escasez de demanda de talento que había en el mercado y tomamos muchas decisiones corriendo con el fin de que nuestros negocios sobrevivan. Pero hoy creo que tenemos que empezar a pensar en este Employee Value Proposition, porque si no, muchas otras empresas nos pueden ganar respecto a esto y luego podemos poner en riesgo a nuestro talento. Entonces es súper importante este tema. Algo que para mí, por ejemplo, es súper valioso que hemos hecho desde Hays, es, por ejemplo, desde Hays, nosotros ya definimos, ya comunicamos cómo va a ser el modelo híbrido de trabajo del futuro. O sea, del futuro es no del mes que viene, del futuro. O sea, cuando ya existe una vacuna, ¿cómo vamos a trabajar para adelante? ¿No? Entonces, por ejemplo, nosotros definimos que vamos a ir un modelo híbrido, donde probablemente el 50% del tiempo sea en la oficina y donde ya se definieron qué días, incluso hasta casi qué horarios se van a trabajar en la oficina. Eso es súper importante porque hay muchas personas, y nosotros tenemos algunos casos, por ejemplo, aquí en México, yo tengo personas que vivían en la semana, por ejemplo, en Ciudad de México y en el fin de semana en Cuernavaca, que es un lugar que está a digamos, una hora y media probablemente en coche desde Ciudad de México, y quizás con la pandemia lo que decidieron fue dejar sus departamentos en Ciudad de México y moverse hacia las afueras, porque la verdad que era lo mismo, pero hoy ante ese tipo de situaciones uno se pregunta qué debo hacer hacia el futuro y eso genera un poco de incertidumbre, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, dar claridad y comunicar, o sea, identificar cuál va a ser ese modelo que mejor, no creo que haya un modelo híbrido que sea perfecto para todas las empresas, creo que cada empresa va a tener su modelo que se adecua a su negocio, pero creo que identificar cuál va a ser mi modelo de trabajo y poder comunicarlo como antes probablemente sea parte de este EVP y sea algo importante para el futuro, ¿no? Evalúa los beneficios más valorados por los profesionales y apoyar su bienestar para atraer y retener el talento de su empresa, como recomendación número 2. Creo que Natalia ya profundizó un poco sobre este tema en sus comentarios, creo que Ramiro también. Creo que hay beneficios que van a cambiar, ¿no? Hay cosas que van a ir mutando, ¿no? Si vemos todas las encuestas salariales anteriores que hemos hecho en los últimos años, todas uno de los beneficios más valorados por nuestros profesionales, nuestros empleados, nuestras empleadas, era básicamente el trabajo en casa, el teletrabajo, el home office, el trabajo remoto, como queramos llamarlo. Hoy estamos en el otro extremo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a cambiar eso, ¿no? Quizás tener una oficina que sea un punto de contacto y donde uno pueda ir con alguna frecuencia puede llegar a ser hoy un beneficio, a diferencia de lo que era antes. Antes siempre hablábamos de vouchers de almuerzo o vouchers para gasolina, no sé, quizás hoy tengamos que pensar en vouchers para internet en nuestras casas, ¿no? Probablemente ese tipo de cosas están cambiando, entonces creo que es un momento de evaluar los beneficios. En mi opinión, para mí la clave de esto es siempre poder tener una comunicación con mis equipos para entender cuáles son los beneficios que valoran, porque creo que cada uno puede tener diferentes expectativas o diferentes necesidades. Entonces, a veces podemos cometer errores por asumir que lo que yo necesito es lo mismo que necesita mi equipo, o podemos asumir errores en cuanto a económicos. Quizás hay beneficios que son
que nos salen menos dinero para la compañía y pueden generar un impacto mayor en nuestras personas. Entonces la recomendación aquí es evaluemos el paquete de beneficios, porque no necesariamente lo que teníamos antes va a servir para el futuro. Establezca una estrategia salarial efectiva para competir por el mejor talento del mercado. Creo que eso es algo que no ha cambiado realmente pre-COVID y ahora. Creo que siempre tenemos que estar a la vanguardia de qué es lo que está sucediendo. Y por último, mantenga el liderazgo de su empresa adaptable al cambio, enfocado en el futuro para tener éxito en este escenario incierto. Creo que todavía las cosas están un poco inciertas, creo que todavía las cosas van a cambiar, creo que todavía nos va a pasar que vamos a volver a la oficina y probablemente nos vamos a volver a nuestras casas, como ha pasado en Europa. Entonces creo que el futuro va a ser un futuro un poco incierto todavía, en donde vamos a tener que ser flexibles y adaptarnos al cambio. Aquí quiero remarcar dos cosas. Uno es, hay un comentario que me gustó mucho de una estadística que presentó Ramiro, que me pareció muy interesante, que decía que el 44% de los empleados que están trabajando remotamente hoy cree que es más productivo, pero del lado de las empresas solo el 26% cree que es más productivo. Entonces hay una discrepancia y todavía no tenemos claridad de la productividad con el trabajo remoto. Creo que todavía necesitamos un poco más de información y estadísticas para llegar a eso. Está claro que se puede. Está claro que teníamos una barrera cultural y mental previo al COVID en muchas empresas en no poder hacerlo. Está claro que es factible, pero cuando hablamos de productividad, creo que es un tema que tenemos que empezar a analizar más detalle, y por eso también les mencionaba anteriormente. Creo que cada empresa tiene que empezar a definir cuál va a ser el modelo que maximice su productividad, ¿no? En cuanto a trabajo remoto versus trabajo en oficina. Y creo que eso depende mucho del negocio en el que cada empresa hace parte, ¿no? Y por último, un tema también en cuanto a flexibilidad que me parece súper interesante. Un comentario de Teresa Méndez que yo me anoté aquí para mencionar ahora, que nos decía que, creo que era una empresa farmacéutica, y nos decía que dentro de la empresa había unidades de negocio que había, digamos, que les había ido muy bien y otras que les había ido muy mal. Incluso estos ganadores y perdedores dentro de la misma empresa, ¿no? Y algo que hemos visto muchísimo durante este proceso es la flexibilidad de las empresas en cambiar talento de una área a otra, digamos, transformar talento dentro de la organización. Creo que eso es algo que va a ser cada vez más valioso y uno como empleado lo va a valorar cada vez más. Y por otro lado, el tema de la localización geográfica, ¿no? Creo que tenemos que empezar a reforzar ahora el concepto de buscar el mejor talento, no importa dónde, ¿no? Y creo que eso ya está pasando, ya nos ha pasado. Hemos tenido varias compañías y varias búsquedas en las que hemos trabajado. Por ejemplo, hace poco estuvimos trabajando con Natalia en una búsqueda para una empresa de medical devices que nos decía, no importa dónde esté localizada la persona, puede estar en Argentina, puede estar en Chile, puede estar en México, yo quiero al mejor talento. Y creo que ese tipo de cosas que antes creíamos que era imposible, hoy es mucho más lógico y hoy es mucho más flexible, ¿no? Entonces creo que es parte de esa flexibilidad con la que cada uno tenemos que ver las cosas. Pero bueno, con esto, en principio, damos terminada con nuestra presentación y las recomendaciones. Hay un espacio de preguntas que me gustaría aprovechar estos últimos minutos para profundizar. Hay una pregunta que me anoté, que fue más desde el principio, que Miguel Maceda comentaba sobre el tema del outsourcing o de contratación temporal cuando yo mencioné estas áreas dentro de Hays. Nosotros creemos que dentro de Hays estamos viendo a nivel global que esto es una tendencia que va en incremento. Realmente cada vez hay más personas que trabajan por su cuenta y que no están interesadas quizás en una relación de largo plazo con una compañía. Mucho pasa esto en temas de tecnología.
digamos, si esto es normal y esto es muy sano para el negocio, etc. ¿Qué pasa? Es que hay muchos países, y creo que en el caso de Miguel estaba en un ejemplo concretamente de México, y en México sí tenemos un problema muy grande que es la informalidad laboral y la informalidad asociada con el outsourcing, digamos, ¿no? Entonces sí hay un mal llamado outsourcing que básicamente es una estrategia de muchas compañías para pagar menos impuestos. Eso realmente yo sí estoy totalmente en contra, o sea, no creo que hay que confundir digamos, la flexibilidad laboral con estrategias para, digamos, para evasión fiscal, por así llamarlo, y entiendo que hoy el gobierno de turno hoy está persiguiendo un poco este tema, pero creo que son temas diferentes, ¿no? Otro comentario bastante interesante de Marcela Calle, que creo que es algo que ha pasado con muchas compañías, es: he visto empresas que han tenido un pico de demanda durante la pandemia y que ahora estabilizaron sus ventas, ¿no? ¿Cómo acomodarse frente a ese quizás cimbronazo positivo que tuvieron en su momento, pero que a su vez genera expectativas muy buenas digamos, y cómo acomodarse ahora que las cosas se estabilizaron, ¿no? O sea, acomodaron sus equipos quizás para ese pico de demanda, y qué pasa ahora, ¿no? No sé si Nati o Rami han visto este tipo de situaciones y tienen algún comentario al respecto. De mi lado creo que ha sido muy claro, y acá sigo leyendo muchas preguntas que nos llegan. Preguntan sobre algún ejemplo de EVP exitoso y cómo podemos mejorar esa marca empleadora, ¿no? Ser más atractivos. Creo que no existe una receta mágica. Cada compañía tiene su propia historia, su propia cultura y sus propios desafíos, pero sí, en términos generales creo que es muy importante avanzar en términos de bienestar y flexibilidad que se pueda brindar a los profesionales que trabajan en la compañía, profundizar las políticas de diversidad e inclusión, tener planes de carrera muy claros para todos los profesionales, que es algo que tenemos desarrollado en el informe, y básicamente es poder generar ese mix de estrategias que vayan en pro de una mayor inclusión, de una mayor flexibilidad, y de que puedan brindarles el entorno a los profesionales para poder desarrollar todo su potencial dentro del mismo. Sobre Employee Value Proposition, en un mundo que tenemos poco clareza de qué va a ser, yo creo que es importante la comunicación más transparente posible con los empleados, independiente si no hay mucho de decir, pero ser muy cercano, siempre recordando cuál es el propósito, que la empresa está abierta a la transformación, está abierto a cambiar, está abierto a aprovechar este momento económico que llevamos en dar nuevas soluciones al mercado, nuevos productos, y que era muy cercano con este gerenciamiento de expectaciones y cómo nuestros empleados, sus empleados, hacen parte de esta creación, restart, que estamos todos pasando. Muy bien. Un último comentario, digamos, porque también, digamos, ya estamos cumpliendo con el tiempo, y entiendo que todos tenemos agendas y otras Zoom meetings para continuar con nuestra vida laboral. Pero bueno, una última pregunta que me parece súper importante es, digamos, hay una pregunta aquí de
Pamela Maldonado, que dice un poco esto de que el talento tiene menos fronteras y que comentábamos antes, y preguntaba qué tan preparados están los mercados para esto. Y la respuesta a esto es, hay dos puntos de vista, ¿no? O sea, creo que el mercado desde el punto de vista de los profesionales sí está preparado. O sea, como te decía, creo que nosotros a través de nuestra red, por ejemplo, de Hayes, digamos, nosotros tenemos 33 oficinas a nivel global, pero a través de nuestra red, digamos, podemos fácilmente buscar personas en cualquier lado para hacer un trabajo en diferentes localizaciones y las personas están preparadas, pero me imagino que la pregunta tiene que ver mucho más con el tema regulatorio, digamos, ¿no? Y como siempre creo que ahí estamos un escalón por detrás. Si bien hay mecanismos que funcionan para esto, claramente, digamos, está un poco, todavía esto es un poco, es un tema que hay que seguir trabajando, ¿no? Por ejemplo, no sé, si yo quiero trabajar para una empresa mexicana y para eso necesito tener un contrato en México, y si soy extranjero necesito un permiso de trabajo en México, digamos, ¿no? Pero para tener ese permiso de trabajo hoy necesito vivir en México. ¿Cómo hago para vivir en otro país y trabajar en México? Entonces creo que hay todavía una vuelta de tuerca que se tiene que dar. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado en este webinar. Espero que la información que les hemos pasado haya sido muy valiosa para ustedes. Creo que hay muchísimo contenido aquí que podría ser propiamente webinars de temas puntuales. Entonces, otra vez les digo, con mucho gusto, nosotros estamos 100% abiertos en profundizar sobre estos temas, tenemos más información. Entonces, con gusto, quienes quieran profundizar sobre algo en detalle, no duden en contactarnos, no duden digamos, en mandarnos un correo y buscamos la forma de ayudarlos con un poco más de información o de hacer una presentación un poco más a la medida de sus industrias. Entonces, muchas gracias. Quedamos en contacto para lo que necesiten. Cuenten con Hayes para buscar su mejor talento, no importa dónde, sin barreras geográficas, como hablábamos recién. Y muchos éxitos en lo que resta del día y ya del mes de octubre que está terminando. Bye.